Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes las reflexiones y los comentarios de la lección número 4, titulada Del horno ardiente al palacio. Sin duda, una lección profundamente útil y maravillosa para nuestra vida cristiana. Vamos a orar para comenzar. Padre eterno, gracias te damos por la vida, por la salud, por tu sustento constante. Gracias por darnos el gran privilegio de estudiar tu santa palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Purifícanos de toda vanidad, de todo orgullo, de todo egoísmo. Permítenos tener un corazón y una mente dispuestos para escuchar, entender y practicar tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La lección de esta semana está basada en Daniel capítulo 3. Y Daniel capítulo 3 nos enseña que cuando estamos en Cristo, cerca de Cristo, haciendo su voluntad, interpretando la palabra como Él quiere que la interpretemos, respetando su revelación, los ídolos no tienen ningún poder sobre nuestro corazón y no pueden dominar o enseñorearse de nuestra voluntad, porque la palabra de Dios los expone tal como ellos son, como débiles e impotentes, y nuestra mente y nuestro corazón no pueden ser engañados porque la palabra de Dios nos libra y como un vallado nos protege de todo engaño satánico y de toda vanidad idolátrica. Por el contrario, cuando nos alejamos de Dios, cuando hacemos nuestra propia voluntad, cuando no respetamos la revelación del Señor y queremos interpretar la Biblia a nuestra manera y a nuestra conveniencia, guiados por nuestra vanidad y nuestro orgullo, entonces los ídolos cobran poder sobre nuestro corazón y se enseñorean de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Esto le pasó a Nabucodonosor. Cuando respetó la revelación que el Señor le entregó a través de su siervo Daniel, tuvo temor de Dios por un tiempo, pero cuando se entregó a la vanidad de su corazón y quiso reinterpretar la revelación de Dios a su manera y a su conveniencia, los ídolos se enseñorearon de su conciencia y de su voluntad. Y esto resultó en tristeza y resultó en dolor para su vida. Vamos a leer varios apartes del espíritu de profecía que nos hablan sobre este aspecto. Profetas y Reyes nos dice: el rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y reasumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Profetas y Reyes, capítulo 41, segundo párrafo. Podemos notar que claramente cuando el rey aceptó la revelación que Dios le dio mediante su siervo Daniel, el rey se quedó bajo el temor de Dios y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios eterno y el Señor de los señores. Pero cuando Nabucodonosor se dejó llevar por su vanidad, se alejó del escrito está o de la revelación del Señor, se entregó a la mentira y quiso interpretar la estatua o la imagen de oro que el Señor le había revelado a su manera, como ya lo habíamos dicho al principio, y creó una estatua completa de oro. No se conformó con ser la cabeza de oro,
sino que dijo: yo voy a ser la imagen completa. Los reinos de este mundo tienen que rendirse a mis pies, porque yo voy a reinar para siempre. Esto era lo que significaba la estatua de oro. Obviamente Nabucodonosor sabía que algún día iba a morir, pero esperaba que toda su dinastía reinara hasta el fin de los tiempos. No respetó la revelación de Dios, y como lo vimos esta semana, vamos a ver las consecuencias de dejar la palabra de Dios para aferrarnos a nuestra propia interpretación. Esto nos dice el espíritu de profecía. La representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra iba a emplearse para glorificar el poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros importantes, iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver recibido por el mundo. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad, sin mezcla de error, es un gran poder para salvar, pero cuando se usa para exaltar al yo y favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. Profetas y Reyes, capítulo 41, titulado El horno de fuego. Impresionante. La verdad, sin mezcla de error, es un gran poder, útil para convencer, para transformar y para acercar a los hombres a la verdad divina. Pero mezclada con el error, mezclada con el egoísmo humano, con el deseo de exaltar al yo o de exaltar proyectos netamente humanos, se convierte en un poder para el mal. Y esto fue lo que Satanás intentó hacer para destruir la influencia del Señor en Babilonia. Influencia que el Señor estaba ampliando en muchos corazones a través de la vida humilde y consagrada de Daniel y sus 3 amigos. Pero Satanás no se queda quieto. Él no quiere que tú y yo leamos la Biblia, pero si nos ve leyéndola y no puede impedir que la leamos, entonces va a intentar que la malinterpretemos. Satanás no pudo evitar que Nabucodonosor aceptara la verdad de la revelación de Daniel, pero lo llevó a malinterpretarla. Y aceptó la revelación como los reinos del mundo desde él hasta el fin del tiempo, pero ahora la interpretó a su manera y dijo: mi reino va a prevalecer inclusive por encima de la palabra del Dios de Daniel, y mi reino, mi dinastía va a llegar hasta el final de los tiempos. Y probablemente pensó: como los pies eran de barro y hierro mezclados, por eso la piedra los pudo derrumbar. Por eso la piedra pudo derrumbar la estatua. Pero siendo que ahora esta estatua tiene pies de oro, está bien maciza, está bien grande, ninguna piedra la podrá derrumbar o desmenuzar. Noten cómo Nabucodonosor acepta la revelación, pero la adapta a su interpretación, y esto lo lleva a exaltar a los ídolos, y esto lo lleva a envenenar su corazón con vanidad. Aunque Nabucodonosor revistió su estatua completamente de oro, no pudo darle vida, porque nadie puede dar vida, solamente Cristo, el autor de la vida. Así que el reino de Nabucodonosor, aunque fuera vestido de oro, seguía siendo un reino inerte y muerto, porque estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, haciendo su propia voluntad. Así es todo proyecto que tú y yo iniciamos sin Cristo.
Así es toda empresa que tú y yo queremos llevar a la cima, si no está fundamentada en un escrito está, si no está fundamentada en la santa palabra de Dios. Por esto, hermanos y hermanas, vale la pena leer la Biblia y no dejar que Satanás nos lleve a una mala interpretación de la Biblia, porque por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas divisiones, doble visión de algo que es único, de algo que es original. Cuando hay división o doble visión, cuando tú y yo leemos la Biblia sin Cristo, sin la guía del Espíritu Santo y sin el deseo de vivir lo que dice el Señor, sino para saber más que otros o para exaltar nuestro negocio o para alcanzar un propósito egoísta. Entonces la interpretamos a nuestra manera y traemos confusión a nuestra vida y por ende a la humanidad. Otro punto de gran importancia que me gustaría resaltar es que la paz que tenemos hoy no es garantía de que haya paz mañana o pasado mañana. La persecución para ti y para mí, para el pueblo de Dios en el mundo entero, se puede desatar esta tarde, esta noche o mañana se puede desatar. No podemos confiarnos, no podemos soltarnos un instante de la mano del Señor. Todo el tiempo debemos estar atentos a la palabra, atentos a los acontecimientos y preparados para la persecución. Ananías, Misael y Azarías vivían relativamente en paz en Babilonia, pero Satanás no descansa. Él se aira o se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Seguramente en Babilonia habían otros hebreos y ya habían cedido ante la trampa de la idolatría, pero quedaban 4 hebreos fieles al Señor, Daniel y sus 3 amigos, que echaban a perder el plan satánico, porque aunque eran minoría, estaban tan plenamente consagrados al Señor que ejercían una influencia mayor en Babilonia que todos los idólatras allí presentes. Así de grande es el poder de los hombres y mujeres consagrados al Señor. Pueden ser minoría en apariencia, pero en la realidad son mayoría, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Satanás con todos sus ejércitos no sobrepasa el número del Señor con todos sus ejércitos. Así que nosotros en apariencia somos minoría, pero en la realidad somos mayoría. Además contamos con el Señor que nunca puede ser vencido. Además contamos con su santa palabra que está siempre invicta. Y si estamos de parte del Señor y guardamos su palabra, el enemigo no va a prevalecer en contra de nosotros. Es cierto, nos va a perseguir. Es cierto, nos va a hacer sufrir. Es cierto, nos va a maltratar, pero no podrá dañarnos, porque el Señor nos guarda y estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. Apocalipsis 12:17 nos dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primera de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ante la persecución, la ira, los celos del dragón contra el pueblo de Dios, el Señor nos dice en Romanos 8:28: Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Y dice el verso 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Está escrito:
Por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por esto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la convicción de los que temen al Señor. Era la convicción de Ananías, Misael y Azarías. Por eso estaban firmes en su fe. Por eso seguían firmes, indómitos, indomables, porque sabían en quién habían creído. Sabían que ni siquiera la muerte los podría separar de la verdad de Dios. Y esta, mis hermanos y hermanas, es la fe que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos, ya que la persecución se puede levantar en cualquier momento para ti y para mí. Daniel 3 también nos muestra el perfil de los hombres cuando viven sin Dios y tienen poder. Nabucodonosor, cuando se alejó de Dios y rechazó la correcta interpretación, usó su poder para su beneficio y usó su poder para obligar a los demás a que hicieran lo que a él le parecía conveniente. Los sátrapas, los sabios, los oidores y todos estos magistrados y todos estos hombres de influencia en Babilonia usaron su poder para acusar a los escogidos de Dios, para acusar a Ananías, Misael y Azarías con el fin de quitarles sus puestos de influencia y también quitarles la vida. Para esto usaron el poder. Además, esto nos muestra cómo es el corazón, cómo es la vida y cómo son los frutos de las personas que adoran ídolos, de las personas que no adoran al Dios del cielo. Siempre son infelices y como viven infelices quieren hacer que otros sean infelices también. Quieren llevar maldad, quieren llevar amargura, quieren llevar muerte por doquiera que van. En cambio, los que temen al Señor, los que adoran al Señor, son hombres y mujeres que manifiestan el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, sabiduría en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, estas evidencias nos muestran claramente a quién adoramos nosotros: a los ídolos o al Dios verdadero. Sadrac, Mesac y Abed-nego, que en realidad se llamaban Ananías, Misael y Azarías, manifestaban el fruto del Espíritu. Podemos imaginarlos, sin lugar a equivocarnos, de pie ante la multitud que los acusaba y que esperaba su muerte, con un rostro sereno, apacible, lleno de amor, lleno de perdón, sin ningún resentimiento, pero con sus ojos brillando de fe y de esperanza, porque sabían que el Señor en quien creían tenía el control de la situación. Los tres jóvenes hebreos, en ese momento crítico de la historia de sus vidas, se negaron a hacer alarde de algún poder o de alguna influencia que Nabucodonosor les hubiera dado. Ellos pudieron decir: ¿cómo vas a hacer esto, rey, con nosotros que somos jefes o gobernadores de tu provincia? Pero no hicieron alarde de ningún poder, de ninguna influencia, de ningún cargo. Se presentaron solamente con su fe, con su humildad y con la seguridad de que el Dios del cielo proveería para esta situación. ¡Qué grande fe! ¡Qué grande ejemplo! ¡Qué indomable lealtad! Digna de imitar. Y qué interesante, mis amados hermanos y hermanas, que los tres jóvenes no son acusados ni son amenazados por causa de algún pecado o de alguna inmoralidad cometida o de algún error cometido. Son acusados por ser fieles a Dios. Son acusados por seguir los principios que su conciencia les dictaba,
Qué privilegio ser acusados o perseguidos o juzgados por hacer el bien. El Señor Jesucristo los llama bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estos tres jovencitos no habían hecho nada malo. Lo único que habían hecho era orar por Babilonia, dar testimonio de la verdad a Babilonia, servir de bendición en Babilonia, y aún así los trataban con dureza, con injusticia, con maldad, pero ellos eran bienaventurados. Lo mismo debe pasar contigo y conmigo. No debemos ser juzgados por pecar. No debemos ser maltratados porque cometimos errores sabiendo que lo que estábamos haciendo estaba mal. Nunca debe pasar esto a un cristiano. Si un cristiano ha de sufrir, que sea por hacer la voluntad de Dios y no por andar haciendo cosas que no debe hacer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hago un paréntesis aquí. Al leer las obras de la carne, podemos aquí cuadrar perfectamente el carácter de Nabucodonosor y de las personas que acusaron a Ananías, Misael y Azarías. Nótese que eran idólatras, nótese que eran hechiceros, nótese también que manifestaban celos, iras, contiendas y pleitos. Además, herejías, como la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Sigo leyendo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este último pasaje de la Biblia, constituido por el verso 22 y 23, encuadra perfectamente el fruto de la vida de Daniel y sus tres amigos. Estaban llenos del Espíritu de Cristo, del amor de Dios, del gozo del cielo, de la paz, de la paciencia y de todo el fruto del Espíritu. Resaltemos también el hecho de que el espectáculo que Nabucodonosor, sus sabios, sus hechiceros y sus adivinos prepararon para que su estatua recibiera honor y gloria fue trocado y entorpecido. Porque aunque ellos creían que iban a hacer mucho y que iban a ganar mucho haciendo este espectáculo, no contaban con que la fe, la verdad y la justicia iban a prevalecer en ese espectáculo. Y quien se iba a llevar la gloria y el honor era el Dios eterno, el Rey de Reyes. Y es que cada vez que Satanás intenta vencer al pueblo del Señor o vencer al Señor, termina siendo derrotado, vencido, aún con su propia estrategia. Amén por eso. Ciertamente por un instante hubo humillación y tensión para los hijos de Dios. Toda esa vasta multitud, todos esos ojos estaban enfocados en ellos. ¿Cuántas burlas se habrán escuchado? ¿Cuántos deseos de muerte para los hijos de Dios se habrán gritado en la multitud? Pero estos hombres de Dios se mantuvieron firmes, se mantuvieron leales a la palabra. Y al final, después de esa humillación corta, vino una exaltación gloriosa y eterna, porque lo que sucedió en esa oportunidad se quedó grabado en los corazones de todas las personas por mucho tiempo, yo diría que hasta el final de sus vidas. Y no solo eso, esta historia fue registrada, fue escrita para nuestro beneficio, y todas las generaciones de allí en lo adelante han estudiado esta historia, han sido inspiradas por esta historia, y muchas personas han tomado valor de la lección de estos jóvenes para seguir viviendo firmes en Cristo Jesús. Así que
cortísimo el tiempo de la humillación y eterno el tiempo de la exaltación, porque no solamente fue registrada la historia, sino que tuvieron el privilegio de estar con Dios en el horno de fuego, con Dios en las llamas, y las llamas perdieron su efecto en presencia de Dios, y Dios cubrió a estos jóvenes con su gracia. Cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer sacrificios para que el nombre de Dios sea glorificado, el Señor nos rodea con su gran misericordia, y ni siquiera las llamas pueden dañar nuestra vida. Amén por eso. Seguramente dañarán nuestras ataduras, tal como dañaron las ataduras con que fueron amarrados los siervos del Señor. Es más, ellos entraron al horno como siervos, como esclavos, pero salieron del horno libres, como siervos de Dios. Cuando ellos salen del horno de fuego, Nabucodonosor les llama siervos del Dios Altísimo. Alabado sea Cristo Jesús. El fuego quemó las ataduras, pero no tocó ni siquiera un cabello de los siervos del Dios Altísimo. Así pasa, hermanos, cuando sacrificamos cosas mundanales, cosas materiales, para exaltar la verdad de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Amén. Les pido perdón por los ruidos que hay de fondo, pero intenté esperar y los ruidos se incrementaron más, así que tocó hacer la lección en este momento con ruido. Espero que la palabra de Dios sea mucho más poderosa en nuestros corazones que el ruido que se escucha de fondo. Y espero que suceda un milagro y no se escuche el ruido de fondo. Y si se escucha, que no distraiga vuestra atención. Me impresiona mucho reflexionar en lo siguiente. Nabucodonosor tenía dominio y señorío y triunfo porque el Dios del cielo se lo había entregado. Y sin embargo, Nabucodonosor, en vez de honrar al Dios del cielo, le estaba brindando una adoración y una reverencia a una estatua que no sabía nada, que no tenía vida, que no tenía inteligencia y que era inerte e impotente. Así somos nosotros en muchas ocasiones. Nos olvidamos de la vida que Dios nos da, de la salud que nos otorga, de su amor, de su misericordia, de su perdón constante. Y en vez de darle la gloria a Él, en vez de entregarle nuestros sentimientos a Él, le damos gloria a un ser humano, sea una dama o sea un caballero. Y en vez de ser fieles al Señor, terminamos buscando un ídolo para entregarle nuestra fidelidad. Y esto es una terrible vanidad, con terribles consecuencias. Qué bueno que Nabucodonosor reaccionó a tiempo por la gracia de Dios. Tú y yo también podemos reaccionar a tiempo, antes que sea tarde, y darle al Señor la gloria que Él se merece por todo lo que Él es, pero también por todo lo que hace en nuestro favor. En aquel día, la estatua quedó olvidada. La estatua quedó en un plano final, último, porque todos fueron a casa pensando lo grande que era el Dios de Israel, que pudo libertar, que pudo proteger, que pudo sostener a sus siervos, aún en un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Así de grande es el poder de nuestro Dios. Y ese mismo Dios que sostuvo a los varones hebreos en el horno de fuego, puede sostenerte, puede consolarte, puede fortalecerte cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo. Por favor, no pierdas tu fe. Por favor, aférrate a la promesa. Por favor, créelo y vas a ver la gloria de Dios. Amén por eso. Terminemos afirmando que los 3 jóvenes hebreos tenían la plena seguridad que Dios los podía librar. Pero también sabían que el Señor, en su eterna sabiduría y grande soberanía, podía elegir dejarlos morir como testimonios vivos de mártires que mueren por su fe y por la verdad. Sin embargo, aunque no sabían cuál de estos 2 destinos el Señor iba a escoger, decidieron obedecer y hacerlo con gozo, porque sabían que lo que Dios decidiera era absolutamente mejor que lo que ellos pudieran decidir en cualquier eventualidad si ellos desobedecían. Amaban sus vidas, pero amaban más a Dios. No temían a vivir en obediencia y mucho menos temían a morir por su obediencia, por su fe, por su amor por el Señor.
Esto, mis hermanos y hermanas, solo puede pasar en la vida de un hombre y una mujer que conocen a Dios, que conocen su palabra y que obedecen sus mandamientos. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Cuando obedecemos la palabra de Dios y nos quedamos anclados en un escrito está, ningún ídolo puede engañarnos, ninguna vanidad de este mundo puede desviarnos de la verdad. Pero cuando interpretamos la verdad de Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia y nos alejamos del escrito está, los ídolos de este mundo prevalecen en nuestro corazón, nos engañan y nos llevan por un camino que va rumbo a la muerte. Segundo, no podemos confiarnos en la relativa paz que estamos viviendo ahora. Esa paz puede cambiar en cualquier momento y la persecución para el pueblo de Dios se puede levantar hoy mismo o mañana mismo. Y por eso tú y yo debemos siempre estar preparados con nuestra vista puesta en el Señor y su palabra reinando en nuestro corazón para siempre hacer su voluntad, aunque nos toque entregar nuestra vida. Fácil de decir, difícil de practicar, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El perfil de la vida o de la personalidad o del carácter, o hablando más claramente, los frutos de la vida de una persona que adora ídolos son pleitos, borracheras, hechicerías, celos, envidia, maledicencia. Siempre manifiesta obras oscuras en contra de los demás. Pero el fruto de la vida de los que viven en Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Cuarto, toda estrategia que el enemigo de Dios use en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios será trocada y puesta en su contra, porque el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el invicto campeón, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles, son más que vencedores. Amén. Aunque no sabemos si el Señor nos va a librar de la muerte, o nos va a librar de la persecución, sí sabemos que el Señor, decida lo que decida, lo hará para gloria de su nombre y para que su palabra crezca y sea glorificada. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que bajemos a la tumba, del Señor somos y al Señor glorificamos. Hágase la voluntad del Señor. Por último, quiero decirte que Daniel 3 termina con triunfo para el Señor. La estatua queda derrotada. Nabucodonosor queda derrotado. Los amigos influyentes de Nabucodonosor, los sabios, los oidores, los consejeros, los idólatras, los adivinos, quedan humillados y derrotados. La estatua también. Y el Dios del cielo queda triunfante, y con Cristo, con el Dios del cielo, triunfan los siervos del Señor. Vamos a leer. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y el último verso, el 30, dice: Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Al final siempre triunfa la verdad. Los que estén con la mentira serán derrotados. Los que estén de parte de la verdad y la justicia triunfarán con Cristo. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A ti, Señor, damos gloria y alabanza por tu palabra, por tu poder, por tu gran misericordia. Gracias porque sostienes nuestras vidas. Gracias porque alimentas nuestra mente y nuestro corazón con toda palabra que sale de tu boca. Gracias porque hoy nos inspiras a ser leales, a serte fieles, a andar en tus caminos, cualquiera sea la consecuencia de obedecerte.
Al final, siempre tus hijos saldrán vencedores por la victoria de Cristo Jesús. Guarda a tu pueblo, protege a tu iglesia, bendice a tus hijos e hijas, Señor, con toda bendición espiritual. A ese hermano y hermana que está escuchando esta oración y tiene miedo a la vida, miedo al futuro, miedo a las malas noticias, miedo a que tú vengas, Señor, cambia su corazón, permítele tener gozo y levantar su cabeza al ver que las señales se están cumpliendo, y en vez de sentir miedo sienta gozo, sienta alegría porque pronto te va a ver y pronto estará contigo por la eternidad. Para esto te pedimos que nos ayudes a vivir preparados, sea para el fin del tiempo de gracia, sea para tu venida o sea para el día de nuestra muerte, que no sabemos cuándo sea. Bendice, prospera y santifica a todos tus hijos e hijas, a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas. A todo familiar que todavía no te haya aceptado, tráelo a ti con tus cuerdas de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.